Les damos la bienvenida a este conversatorio número 30 de Eje Sindical Constituyente desde distintos lugares del país. Hoy día tenemos participantes, ¿no es cierto? Vamos a estar conversando con distintos integrantes del Eje Sindical y en ese sentido queremos darle la bienvenida en primer lugar a don Ronald Salceo, que nos está acompañando desde la ciudad de Iquique. Hola Ronald, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás muteado, Ronald? Ahí sí. Hola Alejandro, buenas tardes. Saludos desde acá desde Iquique. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Ronald. Vale, También vale, gracias. estamos con don Claudio Viera, dirigente sindical de la tercera región. ¿Cómo estás, Claudio? Saludos, Alejandro, Ronald, bien igual y contento de estar acá una vez más. Bienvenido, pues, Claudio. También nos acompaña en el día de hoy don Raúl Osorio, abogado, asesor sindical. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, no estoy muteado, ¿verdad? No, Muy agradecido por un estar teque. acá y una muy buena oportunidad para poder conversar con todos y todas. Perfecto, Gracias. perfecto. De hecho, no está muteado. Yo pensé que estaba hablando, no sé, Javier Miranda, así una voz bastante de estudio, ¿ah? Así que Estuve estamos bien. preparándolo toda la tarde, estuve preparando eso. Ya, perfecto, me Bueno, parece. el esfuerzo bien recompensado. Eso, así es. Y también nos acompaña desde la zona más austral, desde la región de Magallanes, don Pablo Cárcamo, sociólogo, también asesor sindical. ¿Cómo estás, Pablo? Gusto saludarte. Hola Alejandro, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos a los presentes, Ronald, Claudio, Raúl. Buenas noches. Hola, hola. A propósito, buenas noches, Pablo. Allá en Magallanes están con luz de día todavía un poco o ya está oscuro a esta altura. No, ya empieza a oscurecer rápido. El ciclo Ya, que comprende otoño e invierno hace su pega acelerada acá. ya, perfecto. Qué bien, pues. Bueno, Ronald, en los temas de hoy que de alguna forma nos tienen en este conversatorio, bastante interesante, ¿no es cierto? Han estado pasando varias cosas, entre ellas las discusiones que se han estado dando en las cámaras respecto a las votaciones, respecto a otros temas varios. Y nosotros de alguna forma, esta vez hoy vamos a conversar sobre negociación colectiva y sobre teletrabajo. Así que te dejo ahí con la audiencia un momento para que puedas conversar también con nuestros invitados de esta tarde. Estás muteado, Ronald. Gracias Alejandro. Bien, como tú bien lo planteas, Alejandro, tenemos la oportunidad de estar con estas dos grandes personas, Raúl Osorio, ¿no es cierto?, y Pablo Cárcamo hoy día, que nos puedan instruir un poquito en el tema de los puntos que estamos viendo. Hoy día yo soy dirigente sindical, Claudio también, y quizás nos podamos apoyar en algunos temas que son contingentes y que este tema de la pandemia lo va a profundizar un poquito más, como el tema del teletrabajo y la negociación colectiva. Me gustaría partir diciendo que desde hace un rato, un tiempo a esta parte, ¿no es cierto?, venimos trabajando con Raúl y Pablo en talleres que están realizando ellos, bastante potentes, bastante importantes para dirigentes sindicales y que se han tocado estos temas y se han levantado de una manera bastante profunda y quizás sería el momento para que nos pudieran incluir un poquito Raúl y Pablo también en la idea de estos talleres y para que podamos también entregar conocimiento a quienes nos estén escuchando y de ver de qué manera los trabajadores podemos ir fortaleciendo nuestros contratos colectivos también y la defensa que podamos hacer en esta instancia de contagio. Raúl. Sí. Bueno, es importante un poco resaltar la situación que estamos viviendo con respecto al teletrabajo. En los talleres lo que se ha pretendido hacer es generar cláusulas específicas que reglamenten y normen esta situación y que esta situación nazca de la perspectiva de los trabajadores, del interés de los trabajadores. Eh, el teletrabajo o esta comunicación es una modalidad de la vida social. Ah, estaba pensando cuánto tiempo que nosotros no nos vemos, cuánto tiempo, Ronald, que no nos vemos. Creo que al que he visto el cuerpo presente hace menos tiempo es a Pablo, y eso hace más de un año. Creo que a Claudio no nos vemos hace unos 2 o 3 años, y a Alejandro unos 3 o 4 años. Entonces, eso, no obstante, podemos decir que tenemos una comunicación muy fluida. De hecho, estuvimos reunidos en el día de ayer,
casi a diario tenemos contacto permanente y mantenemos cierta condición social, uno puede decir, con las personas que uno dialoga, por esto son las personas que se comunican a través de estos medios. Entonces, cuando uno analiza esa perspectiva y esa condición de la vida social, el mundo del trabajo no es ajeno, no puede ser ajeno, no lo ha sido, ha tenido que evolucionar en forma acelerada hacia un proceso que existía, que se daba en la realidad y que en este momento nos pilló como con algún grado de improvisación, pero que en definitiva hemos tenido que asumir. Los talleres pretenden generar desde la perspectiva de los trabajadores elementos contractuales que puedan ser y que den cuenta de esta institución del teletrabajo. Institución que no es nueva, como conversábamos, pero que nos golpeó fuerte como la pandemia. Entonces, en esa perspectiva hemos tratado de generar eso con una muy buena asistencia, con una dinámica muy interesante y con efectos muy concretos que a mí me hacen sentir muy satisfecho. Eh, Ustedes como dirigentes sindicales han utilizado ese acervo de conocimiento y ha sido parte de los proyectos de contrato colectivo y ya podemos decir que hay un resultado palpable, concreto. No sabemos qué va a desembocar porque en realidad son las propuestas de proyecto de contrato, pero ciertamente cuando revisemos la vuelta de la página después de estos procesos de negociación, vamos a tener un contenido que no existía. Yo creo que ese punto es relevante y creo que a eso aplica y era la finalidad última del taller. Pablo, y desde el punto de vista de los trabajadores siempre tendemos a negar estas nuevas herramientas que aparecen, que al final del día, claro, Raúl las presenta como una herramienta súper positiva, pero nosotros cuando tenemos que llevarlo a la práctica siempre aparece el abuso desde el empleador muchas veces, y uno trata de resguardarla en un contrato colectivo, y cuando uno revisa la cantidad de trabajadores que estamos agrupados en un sindicato o la cantidad de trabajadores sindicalizados en Chile, en realidad somos bastante pocos. Entonces, de qué manera los trabajadores que no están organizados en sindicatos podrían tener un resguardo de esto, o tenemos que basarnos solamente en lo que dice la Inspección del Trabajo? ¿Cuál es tu mirada desde ese punto de vista? Yo creo que, bueno, la realidad que relata, comparto el análisis, es tal, la sindicalización es baja, entonces quizás por ahí no basta con que los sindicatos fuertes logren cerrar con cláusulas robustas sus propios contratos colectivos y la realidad chilena en su mayoría no va a estar logrando limitar los abusos por su parte. Pero ciertamente yo creo que parte donde más importante es justamente donde aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de ejercer en cierta medida una relación laboral acorde a condiciones que ellos pueden negociar o imponer incluso, eh, genera el precedente para empezar a desarrollar estímulos a largo plazo expansivos a todos los otros estratos del mundo laboral, de otras industrias y de otros estamentos y en otras condiciones quizás sin sindicatos, sin organización colectiva de medio. Pero por decirlo en simple, si alguien tiene que partir, idealmente es justamente que la primera piedra en favor de nuestros intereses la pongamos nosotros mismos. Ese es el punto. O sea, los sindicatos fuertes tienen la oportunidad de establecer el primer precedente de una formalidad de trabajo que defienda o limite los abusos y defienda el interés propio, digamos, del punto de vista de un trabajador como agente económico y como categoría social también, ya limitando los tiempos, por ejemplo, limitando eh, el uso, la intensidad de la jornada, también definiendo claramente un lugar, buscando compensaciones allí donde no se paga, la provisión de las herramientas, etcétera. Si nosotros como trabajadores logramos, como trabajadores organizados, la parte sindical y en la minería, digamos, que donde hay grandes sindicatos que negocian, logran generar este precedente, ciertamente es un avance cualitativo para todo el resto del mundo del trabajo. Perfecto. Eso creo yo. Yo quería complementar un poco lo que dice Pablo. Sabes que en general los que trabajamos asesorando organizaciones sindicales, siempre buscamos modelos que existan de referencia en otras industrias, en otros sindicatos, en otros instrumentos colectivos.
y nos encontramos con una orfandad de modelos, ¿ah? Y eso yo creo que es común a cualquiera que quiera hacer por primera vez su contrato colectivo. Busca dónde hay un contrato colectivo que tenga alguna condición semejante y trata de aplicarlo. Y eso no existía y no se ha dado. Gradualmente, conforme el taller nosotros lo iniciamos hace un par de meses, gradualmente empezaron a aparecer instrumentos colectivos. ¿Ah? Y los instrumentos colectivos son imitativos. O sea, el primer modelo que nosotros analizamos en profundidad era una réplica de la ley y del reglamento. Una réplica un poco mañosamente adaptada, dictada por la empresa, pero una réplica de la ley y se llamaba Home Office. Esa era como la norma. Yo creo que es muy importante que aprovechemos esta condición imitativa y hagamos difusión de esta herramienta. Por lo menos en los talleres lo que hemos propiciado es que el insumo final sea público, que todo el mundo lo pueda tener. ¿Ah? Y en esa medida tratar de generar esta condición imitativa que es la que determina que no sea esto una institución dictada unilateralmente por la empresa. Eso es lo que nos encontramos en la primera parte del año pasado y hasta el momento eso ha seguido proliferando casi sin oposición. Ahora, como los instrumentos colectivos están surgiendo y están apareciendo, es el momento de tratar de ir colocando instituciones y tratar de ver el, el- el resultado que vamos a tener más adelante. Creo que lo interesante es que es un proceso dinámico, no exento de problemas, como decía Ronald. ¿Ah? Yo creo que tenemos en este momento un compendio grande de problemas asociados a esta institución. De partida no sabemos cuántos son los teletrabajadores. Hay algunos indicios de encuesta que hablan de un 21% del total de la masa laboral. No sabemos cuántos van a ser permanentes. No sabemos cuáles van a ser los efectos psicosociales del teletrabajo, si bien ya estamos vislumbrando algunas consecuencias. Entonces creo que tenemos que esta institución seguir desarrollándola y buscar algunos elementos que sean garantes de los intereses de los trabajadores. Gracias, Raúl. Oye, disculpa, Ronald. Yo, una duda que aparece cuando uno empieza a conversar sobre teletrabajo es, por ejemplo, ¿qué tan teletrabajo es cuando el trabajador, por ejemplo, tiene que estar haciendo su labor desde un lugar específico indicado por el empleador y no desde cualquier lugar que el mismo trabajador pudiese definir, digamos? O sea, cuando el empleador te dice usted tiene que estar en su puesto de teletrabajo en tal lugar físico para poder realizarlo, eh, a mi juicio, quizá un tema, o sea, obviamente sumamente debatible, estamos aprendiendo en todo esto, que el trabajador no tenga la posibilidad de elegir desde dónde realizar esa labor, también pudiese tener algunas consecuencias desde el punto de vista psicosocial, o sea, y no me refiero al teletrabajo que realizan, por ejemplo, en alguna industria, entre ellas la minería, ¿no es cierto?, y otras más, donde hay salas de control que se operan en forma telemática, sino que me refiero al trabajador que tiene que desarrollar otro tipo de labores, por ejemplo, un call center o labores de call center, porque claro, el call center también físicamente existe. ¿En qué ámbito cabe eso? Porque a uno se le presenta la duda que tanta libertad tiene realmente el trabajador tras este tipo de forma de realizar su trabajo, si es que tiene que estar sometido de todas maneras a, por ejemplo, no poder elegir el lugar desde donde se va a desempeñar. Esta es una pregunta abierta, ¿eh?, para todos, digamos, para que podamos de alguna forma conversarla. Yo voy a monopolizar esta respuesta porque como les comento que a las 20:30 tengo que abandonar, así que por eso voy a aprovechar de hablar todo lo que no voy a hablar en la media hora que me falta. Siempre lo supimos, Raúl. Sí, siempre lo hago. Esperábamos que fuese más adelante, pero bueno, está bien. No, pero para tratar de marcar desde ya el punto. El tema es que en ese caso son modalidades pactadas. ¿Ah? O sea, está la modalidad de libre elección del lugar del trabajador, con una serie de condiciones que son un poco utópicas que están en la ley y en definitiva esas situaciones se contemplan en la norma y se establece cuál es teletrabajo, cuál no. Por ejemplo, el centro telemático, el control remoto, el que vimos hoy día el otro día de TEC, hoy día de los bronces, eso no es teletrabajo. Eso no es teletrabajo. Eso es un control distanciado, un centro de operación distanciado. Eso no es teletrabajo. Teletrabajo supone
o es libre elección o se determina de común acuerdo un lugar que no son instalaciones de la empresa. Esas son siempre instalaciones de la empresa. Eh, por ejemplo, una modalidad que puede estar el hotel sanitario. El hotel sanitario que tú trabajas de forma remota no debe ser considerado hipótesis de trabajo a distancia o teletrabajo, porque es una dependencia que determina y decide el empleador. Eh, Todo esto vamos a ver cómo opera la jurisprudencia más adelante respecto a situaciones concretas de qué se determina o qué se entiende por teletrabajo, cómo efectivamente esto opera, porque hemos tenido una casuística muy pobre y hemos tenido una casi completa orfandad de dictámenes interpretativos de la Dirección del Trabajo. Entonces, yo creo que en definitiva esto es una institución móvil que vamos a tener que ir viendo y ver cómo efectivamente opera. Eh, y todo esto vinculado con el tema de seguridad y el tema de riesgo psicosocial, que son elementos críticos, que vamos a vislumbrar en el próximo tiempo y vamos a poder advertir. Yo creo que lo importante es que esto es una condición normal, habitual. Nosotros estos mismos eventos del eje sindical los hemos desarrollado en forma completamente remota, entonces tenemos que asumir que la modalidad es un hecho propio de la sociabilidad que nos tocó vivir y en definitiva apunta a eso. Oye, quiero darle un saludo a Hugo Páez, que lo veo ahí. Me alegro mucho que esté reincorporado y un verdadero placer ver que está ya en plena operación en sus labores sindicales y sociales. Me alegro mucho. Oye, a mí me llama la atención, voy a darle el pase al Claudio para que viene también, pero a mí me queda dando vueltas todo el rato desde la posición que uno tiene como dirigente sindical, que uno tiene un prisma con que mira las cosas y finalmente lo mira desde el prisma que le toca verlo. O sea, uno se centra en el trabajo y en la operación en donde uno está. Y a pesar de que uno trabaja en una minera que es relativamente grande, que podría entender que esta situación debiera estar relativamente controlada, todo el rato se ve abuso, o incluso hoy día en los reglamentos internos, cómo internalizan el tema del teletrabajo y de una manera bien descabellada. Entonces, llama la atención todo el rato que uno tenga que andar a la defensiva, incluso con estas empresas que uno podría entender que fueran un poquito más justas. No sé qué te pasa a ti, Claudio, qué es lo que han visto ustedes en el área del hierro igual. Así es, Ronald. Mira, desde un primer instante en que se empieza a ejecutar este tema del teletrabajo fue complejo, fue una labor más que se suma al tema dirigencial y una situación más a la que hay que estar muy atento. O sea, el empleador vulnera y vulneró muchas veces eh, el hecho de no proveer algo tan simple y que estaba pactado, acordado en esta ley, cierto, que salió ahí bien apresuradamente, respecto al proveer al trabajador de sus materiales esenciales, básicos, como puede ser un escritorio, una silla, para que esté, cierto, en un lugar donde va a estar sentado un tiempo no menor, una cierta comodidad. Pero no fue así, porque tuvimos los sindicatos esa compleja y amarga labor en ocasiones de estar presionando, de estar recurriendo a la inspección del trabajo, que es uno de los pocos lugares, ¿cierto?, donde podemos recurrir, pero el rol fiscalizador de la misma inspección se vio muy entorpecido por esta pandemia. Entonces, aparte de que ya era muy restrictivo el actuar de la inspección, se nos sumó esto de la pandemia, que fue bien complejo. Pero eso más que nada ha sido, como te digo, un rol ahí, una tarea constante, el estar viendo y el estar bien pendiente de que el empleador cumpla a las buenas o a las malas con estos requerimientos que es como lo básico, en verdad, que trae el teletrabajo, porque en cuanto a lo literario queda muy abierto, es un abanico que se abre y se abre a las infinitas casi probabilidades y flancos que se puedan quedar abiertos justamente para el abuso. Perfecto. Gracias, Claudio. Interesante Perdón, quiero la reflexión sobre ese tema. Raúl, dame un minutito. Tengo ahí justo una pregunta para Pablo respecto al tema del teletrabajo de alguna forma.
pero también que tiene que ver con la negociación colectiva en sí. En cuanto a las asimetrías, Pablo, hoy la mayor parte de las negociaciones colectivas que se están llevando a cabo están llevándose en forma telemática. Entonces, eso también, de alguna forma, uno pudiese pensar que le trae algunas complicaciones mayores a la organización sindical, desde el punto de vista de cómo organizarse para poder hacer sus reuniones con la empresa, por ejemplo, o cómo gestionar los trabajos con la asamblea, cómo gestionar el trabajo con sus asesores. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que has visto tú respecto a este tema y cómo de alguna forma esto ha ido calando en forma profunda de las formas de realizar el trabajo de negociación y cuál es la experiencia que hay al respecto? ¿Qué se ve que pudiese ser algunos tips que inclusive le pudiesen ayudar a algunos dirigentes sindicales que están por entrar a algunos procesos que ya están trabajando sobre ellos? No, lo primero es como desdemonizar la telemática. Yo creo que es una herramienta que ha influido positivamente en la agilidad con la que se convoca y se realizan asambleas, por ejemplo. Ciertamente se pierde el rito, se pierde la interacción, pero se pueden dar, incluso hemos tenido experiencia con Raúl, donde uno nunca sabe cuándo se puede dar la clausura real, digamos, o la oportunidad de cierre de una negociación que sea exitosa entre las partes, y uno nunca puede calendarizar previamente una asamblea para eso. Tienes que estar como en estado vigilante cuando estos son temas presenciales, pero cuando son telemáticos, no hay mucho problema en convocarlas, y yo creo que eso es una virtud, o sea, la agilidad que se gana para poder convocar, poder legitimar una votación, una asamblea, eh, es un apronte positivo para la organización sindical. No hay que buscar un lugar, no hay que, no sé, en los sindicatos más grandes que tengan la amplificación o la silla, etcétera. O sea, es una llamada que se hace, se toma el tiempo que se necesite, en uno por uno, si se quiere por voz, pero ciertamente se agiliza el ejercicio de conectarte con tu asamblea. Ahora, en el trabajo propiamente tal, y esto Raúl lo va a complementar muy bien porque ha sido casi que uno de los gestores de este modelo de trabajo, los software, digamos, que te permiten compartir pantalla, editar en vivo, con múltiples llamadas, han sido una herramienta también que en realidad antes de la pandemia ya debiéramos haber adoptado para agilizar también tiempos de preparación y tiempos de producción de, no sé, de modelos, de estos talleres o la negociación colectiva misma, cuando se requiere, no sé, un anexo redactarse para casos especiales. Todo esto son aprontes positivos. ¿Cuál es el problema? Que quizás la vemos mezclado en Chile, que tenemos pandemia y teletrabajo, y son cosas distintas. ¿Por qué son cosas distintas? O sea, pero nos afectan de manera acumulativa. Es que no tenemos una inspección del trabajo funcional, digamos. Está atochada, está bueno, siempre estuvo con poco margen de acción en las regiones en las que hemos trabajado, pero a raíz de esto, inspecciones en terreno no se están dando, eh, y otro tipo de cosas de ese nivel, como reclamo, presentación, todo esto se está dando de manera telemática, y eso sí deja como el Estado un poco más ausente, fuera de juego del ritmo que sí se puede llevar en una negociación colectiva, o sea, de las instituciones del Estado que deben estar presentes. Eso, por ahí yo diría que sí se juega en contra, le culparía más a la pandemia, sí, que a las herramientas telemáticas. Eso por mi parte, no sé, ahí, Raúl. Perfecto. Raúl. Gracias, Pablo. No, ¿por qué? Raúl, no se te escucha. Ya ahí estás desmuteado, Raúl. Desmuteado. El muteador me tenía censurado. Mira, yo creo que se puede hacer una preparación específica para ser muy eficiente en la mesa de negociación de teletrabajo. Eh, el esquema es algo distinto, pero sí se pueden generar pausas, se pueden generar varios elementos para aportar elementos cognitivos o de análisis. Se pierde la sensibilidad de la mesa. Eso yo creo que es la principal consecuencia. O sea, todo el lenguaje no verbal, todos los signos que sean, eso se pierde, se clausura completamente. Es imposible testearlo y hay una gran amplitud para poder encubrir todo esto. Entonces, esa situación es nueva, pero si uno tuviese que hacer un balance,
no es una condición per se negativa, puede ser aprovechada inclusive favorablemente para la organización si es que le da un tratamiento específico y se concentra en generar estrategias para poder abordarlo. No es per se malo, pero tiene su pérdida. Yo diría que el principal elemento de pérdida es la pérdida de la sensibilidad con la asamblea. Yo diría que eso es lo que más se resiente. Ahí es lo que en definitiva, en buena medida, permite a uno conectarse con los intereses de los asociados, la disposición que tiene, sobre todo en los instantes críticos. Eso se pierde absolutamente con el modo telemático. Eso yo diría que el punto más complejo. Me Yo quiero escuchar, tengo que retirarme en este instante. Le agradezco enormemente, los dejo en muy buenas manos con Pablo, con Claudio y los demás, los anfitriones. Bueno, ahora vamos a Chao, poder hablar de verdad, oye, ahora hablen en Pablo, serio. ¿ah? Ahora hablen en Sí, serio. ahora Gracias. vamos a hablar en serio. sin Sí, no hay tapujos. problema. Chao, que estén bien. Ya, vale. Chao, Chao a gracias, todos, que estén Raúl. muy bien. Muchas gracias. Alejandro, a mí me sucede algo con el tema del teletrabajo y Pablo lo expresa ahí, pero igual quedo con algunos temas. Yo entiendo que es una herramienta súper potente que hoy día podamos conectarnos a través de los medios, pero también queda la sensación del que lo que uno pueda transmitir puede ser filtrado de repente, y eso también genera un poquito de temor. Y hemos explorado nosotros el tema de las reuniones por vía eh, electrónica, digamos, y de cierta manera la cantidad de participantes disminuyó. Y yo hice el testeo con otros sindicatos grandes también, por ejemplo, el sindicato más grande de la minería, y el nivel de participación de los compañeros igual disminuyó bastante y tuvieron que retroceder un poco y tuvieron que volver a las asambleas presenciales, y el desgaste que significa las asambleas presenciales por el tema de la limitancia del aforo es desgastante. O sea, nosotros nos tocó vivir para hacer una asamblea, para tocar un puro tema, nos tuvimos que hacer 20 asambleas. O sea, por una capacidad máxima de 50 trabajadores, tuvimos que llegar a hacer 20 asambleas para transmitir un mismo tema. Entonces, cuando tú transmites el tema a la primera asamblea, ya la segunda en adelante es materia sabida por los demás. Y cuando hay un tema que hay que llegarlo a discutir, ni siquiera tiene la capacidad de presentarlo para discutir, sino que llega una confrontación de repente con alguien que viene preparado para atacar y no para llevar adelante una conversación. Ha sido como bien especial esta situación de la pandemia, que te lleva a esa situación, y tratando de resolverla por el otro lado, el nivel de participación ha disminuido. Entonces, lo que estamos tratando de hacer hoy día es caer en el tema de la multa para poder obligar de cierta manera que participen, que eso te eleva automáticamente después la participación de los socios cuando hay una multa de por medio. Algo parecido a lo que comenta ahí Jorge Gallo, ¿no es cierto?, que dice que cuesta que los compañeros vayan a reuniones presenciales, ahora por streaming no se conectan. A nosotros nos pasó algo similar. Yo creo que igual ahí tiene sus pros y sus contras, y ahí debe haber un momento debemos estar pasando por una etapa de adaptación también, ¿no? Sí. Oye, yo comparto también lo que mencionaba Pablo respecto a que no hay que demonizar esto, porque además es un proceso adaptativo que hay que vivir, que es irreversible por lo demás. Y mi pregunta más bien tenía que ver con la reflexión, con la asimetría que hay hoy día, en este minuto puntual. O sea, ojalá esperemos que de alguna forma los trabajadores puedan ir avanzando en este tema, pero la asimetría que hoy día exige es bastante compleja. Para dar un ejemplo, en los niveles ejecutivos de las grandes empresas, de los distintos tipos de industria, distintos sectores de la economía, nosotros tenemos una economía que es multilateral, multinacional, digamos, hace bastante tiempo. Por lo tanto, hay una costumbre y una forma de trabajo telemática para ellos que es bastante cercana y bastante habitual. Sin embargo, para el sindicato y para el trabajador que está frente a la operación, normalmente no es una práctica habitual. O sea, yo debo reconocer que hasta hace, no sé, un año y medio atrás, o un año atrás, cuando por ejemplo hicimos algunos talleres con tu sindicato, Roland, teníamos un montón de dudas y nos conectamos haciendo pruebas y un montón de temas más, digamos. Entonces uno se da cuenta que, claro, y conocíamos algunas plataformas. Zoom sabíamos que estaba, sabíamos que existía por ahí. En ese tiempo era el Hangout de Gmail, ¿no es cierto?, de Google. Después se transformó en Meet y otras cosas, y empezaron a aparecer, pero de repente uno se encuentra con que hay un montón de plataformas que no conocía. Entonces yo voy más bien a
a esa diferencia que hay en cuanto al alcance de las cosas. Yo lo que sí comparto plenamente es que no hay que demonizar una forma de trabajo que llegó para quedarse. Ahora, lo importante es ver cómo hacemos, más que frente, porque suena un poco violento decirlo de esa manera, pero sí cómo lo hacemos cargo. Yo creo que ese es uno de los temas. Entonces, Pablo, disculpa, te interrumpí. Se complementan, yo creo, estoy muteado, creo, No, no, está bien. perfecto. Ya. No, yo creo que estos debates se complementan, ¿por qué? Porque la experiencia de cómo el proceso se está asimilando, cómo el advenimiento de tecnología telemática, de conexiones remotas y virtuales, se está asimilando por la cultura sindical propia de cada espacio, es un proceso que evidentemente se ha mostrado súper truncado y que Chile tiene mucho que ver también con las condiciones culturales con las que nos paramos en Chile, con las curriculares. Una de las grandes barreras, y no del teletrabajo, sino de la telemática, digamos, de la socialización en estos términos, es la alfabetización digital. Hay personas que realmente pueden tener el celular y el software, pero para muchos viejos, como se dice, digamos, es chino, piden que el hijo les ayude a... Entonces, pero no olvidemos que en términos concretos y materiales, como herramienta, lo que hace es quitarte trabajo de por medio para realizar una junta. Ahora, si culturalmente no respetamos la junta virtual como si respetamos la presencial, es un problema más bien de nosotros como socios, digamos. Pero la herramienta sí trae una mejora y sí tiene defectos propios de la herramienta, que no tienen que ver con lo cultural, como lo toman los socios, sino que lo propio de la herramienta tiene que ver con un comentario que trae ahí Guillermo Santander, por ejemplo, que es que se empieza, y esto lo presentábamos, lo discutíamos a profundidad en los talleres, se empieza a hacer una especie de sindicato anónimo, las relaciones personales se van individualizando, se van atomizando, el intermediador no son personas, ni palabras, ni énfasis, son pantallas, son softwares, el coordinador también, se puede hasta automatizar esto. Y esto es a la hora de organizarnos como trabajadores o a la hora en relación simétrica, digamos, o a la hora de relacionarnos con el empleador en una relación asimétrica. Entonces, este tipo de cosas como el teletrabajo trae todas estas complicaciones, además por el contexto de la pandemia, y esto lo quiero repetir la idea, que el teletrabajo se está asimilando en contexto de pandemia, eh, tiene el problema de que tenemos instituciones que no están dando abasto para poder hacer un proceso de asimilación correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los abusos que, por ejemplo, salían al principio del tema de conversación, no están siendo fiscalizados o reparados o corregidos por una entidad que fiscalice, porque la entidad fiscalizadora está sin recursos, porque la interacción personal está limitada, porque los terrenos mismos están limitados. También porque además la interacción sindical propia de retroalimentarse y saber dónde está el abuso y cómo opera el mecanismo de trampa, no se está dando como si se daba antes, justamente porque está restringido el contacto y la interacción. Entonces, es mucho más lento el cristalizar el problema, el denunciarlo, el que se observe, el que se zanje algo correcto. Entonces, estamos truncados producto de la pandemia aún así. Pero lo bueno es que somos una generación, y en esto yo me refiero a distintas generaciones que nos tocó vivir en esta década, que este problema de la pandemia y el teletrabajo nos invitó a pensar la relación laboral, a volver a los cánones básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta hace poco se tenía naturalizado el hecho del trabajo, se automatizaba, uno decía, estoy trabajando para alguien, mira, estos son tus derechos, en la medida en que te desarrollabas en el mundo profesional y vas entendiendo un poco qué era la indemnización, los años de servicio, vas aprendiendo sobre la marcha, pero todo medio memorizado. Hoy en día con el teletrabajo nos invitaron a pensar, chuta, ¿verdad que una jornada no es solo la extensión, sino que una jornada también son los ritmos de los bloques? Un lugar de trabajo, claro, lo proveía la empresa y cuando lo proveo yo en mi casa cambian las cosas. Eh, Te invitan a pensar además la intensidad del trabajo, te mandan 10 tareas y antes, si tú vas por el mismo parámetro, eran 5 de tareas de esas a la semana y ahora te mandan 10 y sin fecha. Y tú no sabes bien cómo administrar tu tiempo. O sea, la gestión del trabajo también era una tarea que se tenía naturalizada. Y el teletrabajo nos invitó como trabajadores, como generación que está viviendo esta adaptación, a repensar la relación laboral y decir, mira, todas estas cosas hay que pensar cuando uno habla de trabajo, de regularidad, del método de trabajo, las herramientas de trabajo, la modalidad, si es transitoria, si es temporal. Ustedes compartíamos en el principio el tema del lugar y los horarios.
pero incluso el interlocutor, ¿a quién le reclamo cuando hay un problema en el servicio? Hoy en día va a ser virtual, van a ser software automatizado. ¿Cuánto anonimato hay ahí? O sea, mi relación laboral yo ya no la puedo identificar en una persona ni en una empresa incluso. Eso pasa con las economías de plataforma como Rappi, que se descuelgan, digamos, de la responsabilidad como empleadores. Y por eso fue una pronte que en el Reino Unido se le obligaba a Uber a reconocer a los choferes de Uber como trabajadores de Uber y no como socios comerciales. Entonces ahí yo ya tengo obligando a una empresa a presentarse como empleadora, como proveedora, digamos, de la herramienta de trabajo y que te cobra una parte. Y eso es muy rico para nosotros. Vamos a ser una generación que tuvo que revisar los cánones del trabajo y poder adaptarlo a teletrabajo, pero vamos a quedar clarito entonces ahora de qué significa trabajar. Significa tener una persona que dirija el trabajo, que se gestione, significa las temporalidades, no son solo los ritmos semanales, mensuales o diarios, tiene que ver con a qué hora me molestan y a qué hora no me molestan. La desconexión digital vino un poco a zanjar eso, pero hay más cosas. O sea, hemos aprendido incluso a diferenciar el tiempo de descanso del tiempo libre a la hora de hablar en el discurso, porque antes se usaba mucho que el tiempo de descanso era el tiempo libre, digamos. O sea, uno le dice estoy en descanso, pero no, o sea, en el fondo, tiempo de descanso es una parte de tu tiempo libre. Y esa diferencia semántica, o sea, esa diferencia minúscula, cualitativamente es muy significativa, porque es empoderar a los trabajadores a entender que de su tiempo libre no todo responde a descansar para después seguir trabajando, sino para desarrollar tu propia vida cotidiana. Y estos temas salen a flote o agarran profundidad cuando nos ponemos a hablar de teletrabajo. O sea, yo diría que ese es el apronte más interesante que nos obligó a pensar en esos términos. Oye, disculpa Claudio, voy a darte el paso al tiro, pero me asignaron la tarea de saludar a quienes nos están hoy día acompañando, a Hugo Páez, ¿no es cierto?, que también me suma los saludos de Raúl por su recuperación, a Guillermo Santander, a los compañeros del sindicato Minera Florida, a Jaime Lepe, nuestro gran periodista, ¿no es cierto?, de los días jueves del eje sindical, a Ciego de Iquique, el amigo Pablo, ¿no es cierto?, que también nos manda a Jorge Gallo, Carlos Contreras también, a Ademí Monardes también desde Antofagasta, y en definitiva tenemos hartos compañeros que nos están siguiendo con hartas preguntas, está bien interesante, y bueno, eso es Claudio, el micrófono es tuyo. Gracias Ronald. No, mira, yo quería referirme a un comentario que hace justamente Guillermo Santander acá, que tiene que ver con la falta de pertenencia y con el desarraigo que genera este tema del teletrabajo. Yo soy un convencido y pienso que esto viene de antes. Por ejemplo, sin encapsularnos tanto, pero por entregarlo como ejemplo, en minería se ve mucho esto, se ve mucho este desarraigo, que el trabajador ya se dio cuenta que es simplemente muchas veces una pieza dentro de estos mecanismos, que es algo completamente prescindible, y que este discurso familiar que muchas veces pretenden dar algunas empresas resulta vacío por la falta de compromiso de las mismas partes, y por la falta de este tacto, de este tino que hay que tener, ¿cierto?, con los trabajadores. En muchas empresas, sobre todo con comentarios, con conversaciones que se suelen dar con compañeros del mundo del cobre, detalles tan simples como, no sé, pues, regalos para el cumpleaños de los hijos de los trabajadores, estas fiestas, bueno, que en su momento se podían hacer, ¿cierto?, antes de esta pandemia. Muchas de esas prácticas se han perdido justamente por dedicarse a esta cierta tecnocracia tan dura de la consigna de la producción por sobre todo. Entonces eso, de mi punto de vista, ha generado un desarraigo gigantesco desde el trabajador, un desencanto que prácticamente va a ejecutar su pega. No estoy hablando de su totalidad del universo de trabajadores, por cierto, pero sin duda que es una gran mayoría, a cumplir por su pega, por responsabilidad y porque necesita las lucas para vivir. Pues si todos en el fondo somos dependientes de un salario, somos pocos o son pocos, ¿cierto?, los que pueden decir lo contrario, a lo mejor, o se sienten con la libertad de poder independizarse, sí, en un momento determinado. Pero eso, quería tomar esas palabras que me llamaron mucho la atención, esto es cierto, y como lo trató Pablo también, de este desapego, de esta falta de pertenencia del trabajador para con la empresa, que se vio
potenciada, ¿cierto? Mucho más por este tema del teletrabajo, con esta pérdida del contacto físico con los mismos compañeros y con todo lo que ello conlleva. A mí me pasa algo con esto, Pablo, y lo conversamos en algún momento también en el taller, y que más que preocuparme del desapego que tenga el trabajador con la empresa, que por cierto es importante, me preocupa el desapego que puedan tener los trabajadores con el sindicato y la pérdida de conexión de los trabajadores con los sindicatos a través del teletrabajo. O sea, cuando tú tienes a un viejo sentado en su casa con sus temas, perdimos el feeling que nos da muchas veces este contacto humano, la fuerza, el apoyo. Y los dirigentes ahí también lo comenta Demir, que es súper importante. Uno es dirigente sindical y uno necesita estar con los compañeros al costado. Yo como dirigente sindical quiero dar una pelea, una conversación, una discusión, levantar un punto, pero quiero que los viejos estén al lado mío. Yo no puedo partir solo allá con un bastón y tratar de hacer una proeza solo, y eso también va debilitando la relación de los sindicatos. Creo que también es un tema importante a levantar, y claramente nos pone un desafío. Vamos a ver de qué manera logramos que los viejos enganchen y no perdamos esta energía, porque vamos a tener que buscar nuevos caminos para poder reunir nuevamente al sindicato si esto se sigue avanzando de la manera que está avanzando. Eso yo creo que es un punto que me gustaría relevar también. Si me permite, Alejandro. Sí, sí, adelante. Sí, yo quiero profundizar mucho esa idea. Esa idea la profundizamos en el taller porque dentro de las cosas que estábamos hablando, de esta transformación, yo la ejemplificaba desde los gremios en el medievo a la sociedad industrial, digamos, donde ya pasabas a ir a trabajar para un empleador en una fábrica, en un lugar localizado, muy generalmente en un proceso a todo esto automatizado, etcétera. El contacto personal y la experiencia colectiva, la experiencia de que, no sé, un día llegó el jefe enojado y puteó todo el grupo, perdón la palabra, pero como se descargó con el grupo y todos nos sentimos un poco atropellados con eso, te van generando en la experiencia más inmediata, en los detalles más sensibles, van generando una afinidad y un contacto que es una de las principales, es uno de los principales vínculos que sostiene un sindicato, que somos hijos de una misma realidad. Y asociados podemos defendernos mejor ante esa realidad, que es la realidad laboral, de trabajar para el mismo empleador, en el mismo. El problema de la telemática, digamos, si es que se impone como una moda, digamos, es que profundiza la fragmentación sindical a nivel cultural, pero también de la experiencia humana. El individualiza, insisto, te reduce a ti como yo soy un trabajador que trabajo desde mi casa, no me junto con nadie, no tengo idea de quién es mi colega, no lo conozco y si es que lo llego a conocer es por su nombre, digamos, informático, no comparto un almuerzo con él. ¿Cómo podemos ahí construir una asociación, digamos, colectiva fuerte, cuando las sensibilidades están separadas, cuando incluso la misma realidad laboral está separada? Yo no sé qué es lo que hace mi colega, no lo conozco, qué tarea hace él en el proceso productivo tampoco. Y esto reduce la capacidad de un sindicato de mantener su consistencia, una cohesión. Y eso es real. Y eso hay que tenerle mucho respeto y cuidado a la hora de traer estas herramientas para mantener la vida sindical. No hay que imponerlas como una totalidad. Lamentablemente, insisto, estamos sumergidos además en el contexto de pandemia. Y ahí es donde se tomó toda la gestión sindical este tema. Pero cuando salgamos de esto, evidentemente hay que volver al contacto humano. Ahora, lamentablemente, si el teletrabajo se estableciera como una realidad transversal del trabajo en Chile, afrontaríamos nuevos desafíos como sindicalismo. Y eso tiene que ver con asociar personas bajo objetivos comunes sin que se conozcan entre ellas. Y generar confianza con estas limitantes remotas y apersonales o despersonalizadas. Y esos son desafíos que tienen que ver con no solo ya con la alfabetización digital, sino con ejercicio sindical de ir presencialmente a los distintos lugares que tenga la empresa ante la cual te sindicalizaste para mantener el contacto personal, la vía sindical y mostrar el ejemplo concreto de que se está llevando a cabo y que no todo sea videollamada, obviamente. Y eso sí, eso yo haría un llamado a tener ese tema. Lamentablemente, insisto, como pandemia nos ha obligado más bien a asimilar todo a lo telemático, pero no hay que quedarnos ahí, hay que buscar volver a la realidad inmediata una vez pasadas todas estas restricciones. Oye, me quedé con una tremenda duda. Bueno, en realidad esto es un conversatorio, y es un conversatorio, y siempre lo digo, un conversatorio nuestro. Podemos hablar de lo que queramos, están nuestros amigos ahí que nos están siguiendo en la red y nos están apoyando. Supuestamente íbamos a conversar un ratito de teletrabajo y un ratito de negociación colectiva. Perdón, vamos a Entiendo ver. que,
pero no, lo que pasa es que No. entiendo que debiéramos estar cerrando a las 9, entonces quizás vamos a dejar medio colgado el tema de negociación y podríamos terminar con el teletrabajo y continuamos en otra sesión con el tema de negociación, o si les parece, yo no tengo ningún problema, podemos alargar un ratito más y seguimos dándole con negociación. Díganme ustedes qué les parece, nos adaptamos. Yo no tengo Sí, problema. sí, no, estamos, sí. Démosle con el teletrabajo, si ya es un tema que lo estamos tocando con fuerza, así que y también aprovechar Rematemos teletrabajo entonces. claro, como dices tú, Ronald, de saludar a los compañeros y compañeras, amigos que nos siguen ahí, así que bien, démosle Vale, vale. nomás. Yo, sí, yo creo que una buena idea la acompaño solo por el hecho de que además puede, en la de negociación colectiva que vendría a futuro puede estar Raúl ahí, que su experiencia es bastante más amplia que la mía, entonces ahí tenemos mucho más de qué hablar o ejemplos que citar. Yo, Eh, yo, yo sí creo que acá me gustaría, bueno, aparte que me gusta hablar harto como dirigente también, uno no cuesta soltar el micrófono. Disculpen también, y Claudio, por favor, interviene nomás cuando corresponda. Eh, lo que yo, con la sensación que me quedo, a pesar de que hay hartas situaciones que se van presentando como nuevas y nos traen un montón de desafíos a los dirigentes sindicales, creo que el trabajo que están haciendo ustedes, Pablo, yo lo reconozco y me gusta un montón porque en definitiva ha logrado que nos reunamos trabajadores de distintos sectores de la producción en base a poder unificar criterios. Y yo creo que eso es lo que está demandando también hoy día la sociedad después del estallido social, después de todo este tema que hemos tenido también políticamente. Demanda que los trabajadores tengamos que de cierta manera empezar a buscar caminos que converjan en un punto en donde podamos salir a defendernos tomados de la mano de cierta manera o del gancho, ¿no es cierto? Para hacerle frente a estos temas y no podemos seguir en el espacio del individualismo. Entonces, yo saludo con bastante fuerza esa pega que están haciendo, yo la reconozco caleta, yo soy uno de los que, parte del sindicato que hemos recogido parte de los talleres que ustedes están haciendo y lo estamos incorporando al proyecto de negociación colectiva. Ojalá tengamos la capacidad, fuerza para poder incorporar estos puntos ahí, ya están incorporados, digamos, pero podamos lograr el objetivo de que queden plasmados en el nuevo contrato y el hecho de conectarme con Claudio, con conectarse de repente con otros compañeros de la eléctrica, compañeros del puerto, hace que esto sea súper dinámico y vamos aprendiendo unos de otros, nos vamos pegando los porrazos o nos enseñemos de los porrazos que nos pegamos y el otro puede ir aprendiendo. Entonces, está como bien encachadito. Entonces, creo yo que esto también puede ser un canal que se tiene que abrir a los compañeros que no han participado y que nos están escuchando también, que se sumen, o sea, que se pongan en contacto con nosotros y finalmente los podamos invitar también a participar en estos talleres que, dicho sea de paso, son gratuitos y son súper bacanes. Eso quería complementar, Claudio y Pablo. oh, No, muchas bien, gracias. bien, Ronald. Sí, mira, acá tomar también acá el súper buen comentario que hay de Eduardo Gómez Toro. Aquí habla de que esto es un cambio de paradigma. Paradigma es un término bien entretenido, bien complejo también, o sea, y como lo planteó Pablo también, un desafío que nosotros como sindicato vamos a tener que enfrentar, pues todo el mundo sindical, el poder salirnos de este marco, ¿cierto? Que nos imponen muchas veces, uno también como dirigente, ¿cierto? Se autoimpone estas disciplinas, estos dogmas, y quebrarlos cuesta mucho. Yo por nuestra parte acá del lado del hierro, ¿cierto? Puedo dar mi testimonio de que este tema de las telereuniones, estas reuniones a distancia, lejos de perjudicarnos, nos han en parte favorecido. Yo creo que es por un tema generacional también. Contamos con muchos asociados, con mucha participación de cierto rango etario, por así decir, más joven, que ha sido bien solidario con los que son del otro rango más ya avesado, ¿cierto? Enseñándole a ocupar todas estas redes, a sacar provecho y hemos tenido ya varias asambleas, de hecho desde el año pasado que estamos usando este mecanismo de asambleas por Zoom y todo el tema, y han sido súper participativas, han sido bien participativas y bien discutidas. Así que puedo dar ese testimonio de que hemos sido bien favorecidos con este tema. Igual, bueno, para empezar, agradecer que justamente Claudio y Ronald son gestores de que se puedan dar esos talleres, ¿ah? O sea, es tiempo, es trabajo y ustedes supieron aceptar, o sea, darle valor a eso y reconocerlo y eso también se agradece porque en el fondo hay mucha reflexión invertida. De hecho, yo siempre le he agradecido a Raúl la oportunidad de traer el apronte desde mi perspectiva, que es un poco más desde las relaciones sociales,
de lo que implica, digamos, los cambios del mundo del trabajo para una persona como sujeto social. Y una de las cosas que más me gustó traer a flote y que vi que se quedó en todos los comentarios era justamente con el teletrabajo y era entenderla como una relación asimétrica. Yo creo que como Alejandro también la resalta bastante, eso no se entendía así, y, o sea, hay que empezar a quebrar un poco esa cultura y entender que es una relación asimétrica, que hasta la ley misma ah, reconoce que el trabajo es una relación asimétrica y por lo mismo el Estado se obliga a tutelar esa relación para que no existan abusos. Partiendo de esa concepción ya vamos desdibujando el ponerse mucho a veces las chaquetas con mi empleador, pero también a decir que la novedad del teletrabajo no era tan novedad y tampoco era tan buena. Miren, yo obviamente en esto no estoy trabajando, pero estoy en mi pieza, evidentemente porque, y acá viene la dimensión social que les quería traer y agradecer, digamos. Imagínense que soy un teletrabajador y no las casas, porque nosotros vivimos de acuerdo a una cultura, las casas no están adaptadas para tener una oficina. Eso se veía, supongo, que en la clase alta o en casas donde hay gente más pudiente que puede hacer inversión en infraestructura para esto o para adaptarse rápido a esto, pero como hogar es un espacio de descanso, de socialización, de realización individual, nada que ver con el imperativo de producir que te imprime el mundo económico. Y tú al tener que trabajar desde tu casa, tienes que entender que estás trayendo cultura productiva a tu hogar. O sea, vas a pedir un lugar con silencio, vas a pedir un lugar con la luminosidad, con enchufes necesarios para que no se te caiga nada, buena conexión, que llegue el wifi. Vas a tener que invertir en tu hogar un espacio de trabajo. Y esa inversión, ahí está la pregunta, ¿quién la paga? O como sociedad, digamos, ¿a quién obliga, o sea, como sociedad, ¿a quién interpretamos que debe asimilarla? ¿El Estado proveer oficina? O sea, y ahí nuevamente redonda, o sea, no es tan fácil llegar y cambiar la forma en la que trabajamos de acuerdo a la exigencia de los tiempos, pandemia o no pandemia, reducir costos operacionales o no, porque nos estamos metiendo con la forma en la que estamos viviendo a la hora de cambiar la forma en la que trabajamos. Y eso es muy importante y nunca hay que olvidar. Ahora, sobre los talleres, en una segunda línea de reflexión, me gustaría decir que yo encuentro que es una riqueza millonaria poder tener distintos mundos y contrastarlos. Muchas veces nos va a servir para quienes trabajamos, sobre todo en la minería, para romper la burbuja y cachar lo bien resguardados que están ciertos contratos colectivos, pero a la vez también para otros sindicatos saber hasta todas las coberturas a las que se puede ampliar una negociación. Y acá podemos hablar incluso de negociación colectiva. En la medida en que yo cuando negocio con mi empleador, ¿qué cosas se pueden negociar? Los sindicatos más robustos y con más tiempo de vida, más expertos, con más experiencia, tienen un contrato colectivo, un instrumento colectivo que es muy rico, no solo en la cobertura económica, sino que identifica áreas que el empleador termina cubriendo para el trabajador o para los socios, que no necesariamente son propias de la relación de yo trabajo, produzco y tú me pagas, sino que son propios de yo quiero bienestar para mi hogar. Y saber que sindicatos más jóvenes o de otro lado donde está más débil pueden apostar a ese tipo de cláusulas en la medida en que construyan un poder para poder obligar a una empresa, sobre todo en Chile donde no hay mucho favorecimiento a la sindicalización, pero saber que es posible. Entonces, es una retroalimentación que donde todos ganamos y yo creo que esos espacios no deben perderse y deben cada vez estar más amplios, sobre todo este de comentar, de sacar las tincadas a flote y las vamos puliendo en una conversación entre varios. Y esa es la construcción de conocimiento colectivo que se llama desde la academia, desde mis áreas más ciencias sociales. Pero sí, este ejercicio va a traer una riqueza cultural, si lo mantenemos en el tiempo. Vamos a ser trabajadores mucho más conscientes de todo lo que toca a la hora de hablar de trabajo. Perfecto, gracias Pablo. Bueno, ya estamos llegando de alguna forma al final de nuestro programa y nos llegaron un par de preguntas para Pablo justamente, en forma interna, y una de ellas dice, pero en forma bien cortita nomás, Pablo, una respuesta nomás. ¿José Luis Ugarte o Raúl Osorio? Oh, o sea, Raúl es mi mentor, pero José Luis lo admiro mucho. Ya, No, en perfecto. serio, Y aquí pero viene Raúl es mi otra, mentor. debe ser alguien, me imagino yo, o algún vecino tuyo, porque preguntan Boris o Jadwe. Yo creo que esa pregunta
se responde sola y con eso lo dejo ahí. No, no. Ajá, Perfecto, claro. perfecto. Oye, ha sido bastante amena esta conversación y son los temas que están de alguna forma en el corazón del eje sindical constituyente. Nosotros estamos trabajando justamente para fortalecer el modelo de relaciones laborales a partir de la organización sindical, a partir de los trabajadores. Entendemos que la relación obviamente es asimétrica, pero no nos conformamos con eso. No estamos en una parada totalmente distinta y pensamos que los trabajadores tienen bastante que aportar, siempre han aportado a las empresas y el desarrollo de la sociedad y de los países en su conjunto. Y nosotros desde esta plataforma queremos justamente invitar a los dirigentes sindicales, invitar a los trabajadores. Pensamos que ahí donde está la base, ¿no es cierto?, de cualquier transformación que pensemos llevar adelante. Creemos que nos merecemos bastante más. En temas contingentes, hoy día mismo está, bueno, esto ya se sabía desde hace algunos meses, pero hoy día nuevamente salió una publicación en la cual indica que al 9º mes de la pandemia ya estaban recuperadas las grandes fortunas de los súper ricos a nivel mundial, y hoy día inclusive algunos han duplicado, algunos de ellos han crecido en forma bastante importante, y ahí también tenemos la asimetría nuevamente que vuelve a ver. O sea, también hay algunos estudios que ya es bastante serios que dicen que en general la población mundial se va a recuperar casi en una década, recién. Sin embargo, al 9º mes de la pandemia ya teníamos, ¿no es cierto?, los súper ricos recuperados completamente. Entonces, esas asimetrías son las que nosotros tenemos que de alguna forma ir jugando. Yo creo que el rol de las organizaciones sindicales en la historia ha sido bastante fuerte en esto, y creo que no hay que bajar los brazos. Yo felicito a Claudio, ¿no es cierto?, a Ronald, que son dirigentes sindicales que están luchando y trabajando por esto justamente, que entienden que hay que irse adaptando a los tiempos, pero también por otra parte que hay que adaptar las formas de lucha a las formas de trabajo. Entonces, en ese sentido, muy contento de esta conversación que hemos tenido contigo, Pablo, Claudio, Ronald. Ha sido bastante interesante y les quiero dejar el último minutito, literal, un minutito, ¿no es cierto?, para las palabras finales que puedan entregarle a nuestra audiencia, a los compañeros y compañeras que nos están acompañando hoy día en esta transmisión. Ronald. Ya, vale, parto yo. Sí, como siempre lo digo, Alejandro, yo hoy día este es el conversatorio número 30 del eje sindical, y cuando abriste el conversatorio hiciste un resumen de todas las personas que han pasado por acá. Y un poquito lo que dice Carlos ahí es saludar a todos quienes se han atrevido a postularse a algún tipo de candidatura desde el espacio de los trabajadores, porque entienden que tienen que haber mejoras, y lo que nosotros nos pusimos como desafío cuando hablamos del eje sindical fue esto justamente, que los trabajadores tuviéramos capacidades para enfrentar los desafíos que pone el país, y la plataforma que creamos, que esta que se llama ESGE, donde vemos trabajando un grupo importante de voluntarios, ¿no es cierto?, solamente busca eso, visibilizar la voz de los trabajadores. No tenemos ninguna intención de ser un partido político, ni formar una federación, ni nada por el estilo, solamente abrir espacio y que nos sentemos a conversar como nos tenemos que sentar constantemente los trabajadores, compa. Yo creo que eso es súper importante y es vital, y yo soy un agradecido de la vida cuando me encuentro en el camino contigo, con Claudio, con Pablo, con Carlos, con todos los compañeros, con Guillermo. Uno puede tener desaveniencia, espacios de distancia, lo que uno pueda pensar, pero al final del día sigo entendiendo que uno está en la vereda de los trabajadores, y en esta vereda nosotros tenemos que darle pelea al punto, Alejandro. Así que eso, y gracias también por la invitación nuevamente, y gracias también por la oportunidad de compartir con Pablo y con Claudio. Ok, gracias, Ronald. Don Claudio. Gracias, Alejandro. Oye, no, eso de Don, no, déjalo de lado, no, yo soy lo más enemigo que hay de los protocolares en ciertas cosas. Pero bueno. Claro, pero es que podría haberle dicho Don Viera, pero ve que le dije Don Claudio. No, ahí es peor. Bien. No, bien, mira, también soy un agradecido de estos espacios que justamente se difunden y que pueden ser vistos por nuestras bases. Desde las bases vienen los cambios. Soy un convencido de que la educación de las bases es la clave. Educación en lo sindical, en lo solidario, en lo colectivo, o sea, nosotros estamos peleando contra una máquina, contra un gigante. En el fondo esto es como una quijotada, muchas veces digo yo, pero es una quijotada que me motiva, y es el apostolado que yo decidí aceptar, al igual que muchos muy buenos dirigentes sindicales que conozco, así como Ronald, por ejemplo.
de que esto hay que seguir luchando. Es esta lucha de ir concientizando. En mi caso, yo creo que en el caso de muchos también, pongo como ejemplo siempre a Recabarren, Luis Emilio Recabarren, que él recorrió La Pampa, ¿cierto? Y también parte de Chile educando, haciendo esta labor casi evangelizadora, por así decir, sindical, y que muchas veces puede ser amarga, bien dura, bien áspera, compleja, pero que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La organización es vital, y donde no hay organización se cometen más abusos y hay más injusticias, y ahí es donde tenemos que estar nosotros de una u otra forma presentes siempre. Así que eso, estimados. Gracias, Claudio. Pablo. Yo personalmente voy a agradecer la oportunidad de estar acá, a ustedes tres, Alejandro, Claudio, Ronald, eh, y quiero dejar un poco, tomar una pregunta que estaba muy buena de Ademir Monarde, que habló del clientelismo sindical, que tú, Ronald, la contestaste un poco. Yo creo que eso es uno de las grandes trabas a nivel cultural que tenemos como trabajadores chilenos, pensar que el sindicato es una caja de compensación y que el dirigente es como un vendedor al que si le exiges y el cliente siempre tiene la razón, y no es tan así. Somos trabajadores todos, colegas todos, y en ese plano el dirigente, de hecho, es quien además de su tiempo dedica de su tiempo de vida a que a que las condiciones como trabajadores mejoren para todos nosotros. O sea, por ese llamado a la cultura, a la solidaridad de clase, también felicitar este ejercicio de la información. Voy a traer de ejemplo, por ejemplo, que Eje Constitucional trae un poco esto de que lo que ha hecho Contralorito, digamos, yo encuentro muy eficaz lo que ha hecho Contralorito, que simplemente con informar de los derechos a los funcionarios públicos, las denuncias aumentaron, y eso es un ejercicio que simplemente fue informar, que antes estaba encapsulado en abogados y consultas que te cobraban, y ahora con la información está y hay dictámenes, están. Con eso tratar de responder también otra pregunta que quedó pendiente ahí, que justamente mientras nosotros los trabajadores por código laboral tenemos la inspección del trabajo que está debilitada, el funcionario público sí tiene Contraloría, que sí es una fiscalización más efectiva. Y cerrar con esta reflexión, digamos, de que el sindicato es una institución que corrige la desigualdad. Eso está demostrado económicamente y sociológicamente. Hay un estudio que habla de cómo las tasas y correlativa a la distribución de riqueza, o sea, a la concentración de riqueza. Si mientras más sindicatos, más se distribuye riqueza. En este contexto en Chile, sobre todo donde una legislación nos protege bien poco, son los espacios como el sindicato de organización colectiva los que están supliendo lo que el Estado no nos está garantizando, proveyendo, con cláusulas de beneficios sociales como educación, como salud, ahí es donde debiéramos tener un sistema suficiente y no tener que negociar esas cosas desde el mundo del trabajo. ¿Pero por qué se da? Se da porque es necesario, y quienes pueden, un sindicato fuerte. Entonces, apostemos a tener sindicatos fuertes como sociedad, vamos a hacer una sociedad más igualitaria, más rica, vamos a tener una actividad más vinculante como sujetos y actores sociales. Así que yo creo que este ejercicio de conversar cosas, de sacar información a flote, de reflexionar, va en esa línea, digamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión. Ha estado bastante entretenida, bastante dinámica. Y también Pablo, ¿no es cierto?, acaba de crear un nuevo personaje que es seguramente Sindicalito, Sindicalito, claro. Claro, para ir a apoyar, ¿no es cierto?, con algunos tips, información ahí para los trabajadores. Tiene que tener barba pronunciada ahí como Ronald o como yo. Claro, sindicalito no puede ser imberbe. Sindicalito, exacto. Ya, pues les damos las gracias entonces a todos quienes nos acompañaron. Los esperamos el próximo jueves a las 20 horas con Jaime Lepe, con su invitado, a las 20 horas, tal como lo dije, y siempre acompáñenos los días martes, los días jueves, repliquen lo que estamos haciendo si les interesa. Si no les gusta, también cuéntenos para ir mejorando estas transmisiones y este trabajo que tiene que ver no tan solo con comunicarnos, sino que también con ir aprendiendo entre todos. Y formándonos, ¿cierto?, de alguna manera para poder tener una sociedad más justa y una sociedad mejor. Don Ronald. No, mira, sí, cortito, no, súper cortito. El punto es que revisando quiénes están participando como que nos están siguiendo y han hecho sus comentarios, hay muchos dirigentes sindicales. Desde ya siéntanse invitados a participar en este espacio, levanten la mano para que estén acá con nosotros, o que ustedes vengan y tomen la posición de nosotros sin ninguna restricción, vengan acá y hagámoslo. Está Ademir, Hugo Páez, Carlos Contreras, vi por ahí a Guillermo Santander también. Así que, compañeros,
toda la invitación abierta a participar. Súmense cuando ustedes estimen conveniente, compa. Levanten la mano nomás y acá van a ser súper, súper bienvenidos. Eso, Alejandro. Gracias, Ronald. Bien, nos estamos viendo entonces el próximo martes. Así que muchas gracias. Nos vemos. Adiós, que estén bien. Chau, Chao, chau. chao. Muchas gracias.